Yo tengo una en esta clave que a mí me encanta citar. Peter Linebaugh, que es uno de los autores de La Hidra de la Revolución, que va a ser la lectura obligatoria de toda la población argentina el día que sea secretario general de la Argentina. Ok, me encanta que sea secretario natural, general, me fascina. Perfecto. Cuando sea secretario general de la Argentina, todos van a tener que leer La Hidra de la Revolución. Y eventualmente me van a derrocar, seguro. Seguro, sí, no dura mucho las jodas acá en Argentina. No. La cuestión es que Peter Linebaugh, además de estudiar, de escribir La Hidra de la Revolución, es un estudioso de las historias la historia constitucional de Inglaterra y el derecho penal y cómo ha funcionado el sistema penal. Uno dirá que garrón. Y en realidad lo que estudia Linebaugh es cómo se imponen constitucionalmente los derechos de propiedad y cómo se impone penalmente la propiedad privada. La particularidad, esto lo cito siempre, pero no está mal citarlo porque es necesario, es que cuando Inglaterra ingresa al capitalismo y se desarrolla el capitalismo, Inglaterra tiene una desviación de los sistemas penales del resto del mundo. Que es que para imponer la propiedad privada, el sistema penal inglés hace algo que en el resto de Europa continental no se aplicaba. Por eso se dice derecho continental. La pena de muerte para los delitos contra la propiedad. En Europa, la pena de muerte solo se aplicaba contra crímenes de lesa majestad y crímenes contra las personas. Era muy raro que un crimen contra la propiedad se penara con la muerte. En Inglaterra, la principal aplicación de la pena capital, esto lo explica en The London Hundred, es justamente contra los ladrones, los pícaros y, por ejemplo, vagabundear se podía penar con la muerte. Pedir limosna se penaba con la muerte. Romper una cerca de la propiedad privada se podía penar con la muerte. Bien, dicho esto, quiero llegar más atrás y te voy a contar algo. ¿Ubicás la Carta Magna? Sí. Más o menos. ¿Qué te acordás de la Carta Magna? Yo te digo Carta Magna y algo te suena. ¿Qué te suena? Carta Magna. Sí. Roma. Es posterior. No importa. No importa, pero digo derecho romano, supongo. No, la Carta Magna es la carta de derechos que le obligan a firmar a Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León. Robin Hood. ¿Vieron Robin Hood? Hay un par de cuestiones ahí, hay falopa y después hay cosas interesantes. Bueno, Juan Sin Tierra. Pablo hablando de historia. Vos me podés... vamos a hacer una inversión. Vos podés suprimir mi libertad de hablar con verticalismo y autoridad cuando sea necesario. No me dejes monopolizar el discurso. No, yo te escucho, yo te corto cuando se me cantan las pelotas, pero te escucho cuando te quiero escuchar. Perfecto. Juan Sin Tierra tiene ese nombre porque es el hermano de Ricardo Corazón de León que intenta aprobar impuestos sin el voto del Parlamento en la Inglaterra del siglo XIII. Tiene la particularidad de que va a la guerra contra Felipe Augusto de Francia y pierde en la batalla de Bouvines. Y vuelve, después de haber puesto impuestos a la población inglesa, y se le rebelan los nobles. La revuelta de los varones le dice, vos te pasaste, eso no va a volver a pasar. Y así surge la Carta Magna. La Carta Magna es la primera carta, entre comillas, constitucional de la historia de Inglaterra, que establecía, por ejemplo, el principio que después históricamente va a inspirar, por ejemplo, la Revolución Norteamericana, que es no taxation without representation. En realidad, ese principio parte de la idea de que los impuestos solo se pueden aprobar en el Parlamento y que el Estado no puede aprisionar gente sin el juicio debido. Por eso, de la Carta Magna va a provenir la noción de habeas corpus. Entonces, en el siglo XIII, a un rey que había sido autoritario y los nobles consideraban había violado los principios legítimos del orden social, se le impone de ahora en adelante una serie de leyes que establecen las limitaciones a los abusos del Estado contra los individuos.
Bien. En todos los lugares en donde estudies Derecho, vas a ver la Carta Magna. Yo vi la Carta Magna cuando estudié en el secundario y tenía 15 años, 16. Lo vi en primero de polimodal. Yo fui la última camada de polimodal. Y básicamente cuando se habla de derecho constitucional, cuando se habla de sistemas legales y demás, aparece en todos lados. La Carta Magna, la Carta Magna, la Carta Magna. Pero hay otra carta más. Detalles y precio. Además de la Carta Magna, se aprobó la Carta del Bosque. Chan. Me encanta el nombre, El nombre es fantástico. La Carta Magna, Sí. lo que hacía era limitar la posibilidad de que el Estado oprima a individuos. La Carta del Bosque tiene otra importancia. La Carta del Bosque establecía que todos los súbditos del rey de Inglaterra tenían derecho a acceder a los recursos del bosque y la naturaleza, cazar animales, recolectar frutos y recolectar madera para calentar sus hogares. Esos derechos se establecieron para todos los ingleses. Ok. Ya sé por dónde viene. En el mundo medieval existió durante mucho tiempo el principio de la propiedad comunal. Las tierras comunales, los open fields, son para todos. Y por eso el mundo rural, la pobreza no estaba estigmatizada porque vos podías vivir de los commons. Los commons, los comunes, son esos recursos que son para todos. Sí. La particularidad es que a medida que se produce la transición al capitalismo y se instala el concepto de propiedad privada, la Carta del Bosque desaparece de todos los sistemas constitucionales. No aparece ninguna tradición dentro del proyecto burgués que retome una idea de el derecho a los recursos naturales, el derecho a acceder a la naturaleza, de hecho, pero la que sí figura es la Carta Magna. Ahora que me lo decís, acabo de rememorar, hay un texto de todo, mirá los autores que cita el tipo siempre, evidente. Hay un texto de Kropotkin que estudia toda esta cuestión de las ciudades libres y cómo poco a poco, que de hecho rara vez se habla, supongo que por conveniencia, de la transición digamos, todos los periodos que se dieron durante la transición en todos los lugares del mundo, en todos los momentos de la historia, en donde hoy en día estén bajo un sistema capitalista, cómo esos sistemas se terminan imponiendo y no son como una deriva natural que la gente entiende que es. Kropotkin lo decía claro, de que bueno, esto se terminó imponiendo sobre la violencia, mediante la violencia, porque para que exista la propiedad privada, primero se tuvo que privar a alguien del acceso a esos lugares. Y que esos problemas característicos del capitalismo, en donde las personas ni siquiera pueden acceder a los medios para su subsistencia, empezó a existir específicamente, está relacionado con la cuestión de la propiedad, porque esas personas fueron despojadas de esos medios para poder acceder ellos mismos a poder cultivar la tierra, criar sus animales, etcétera. Y sí, ahora que me lo decís me siento un estúpido, pero... Tengo un agregado más interesante. En Inglaterra, en el siglo XVIII, se establece... Esto lo estudió el gran... Cuando alguien dice gran... gran zurdo, voy a decir el gran zurdo. No historiador, el gran zurdo, Edward Palmer Thompson. Ok. ¿Ese te suena? E.P. Thompson. Sí. Puede ser, sí, creo que leí algo en algún momento, pero sí. Seguro porque es el que escribe historia de la clase obrera inglesa. Sí, inglesa. Listo, ya está. Sí. Bueno, tiene un estudio, es el estudio sobre la ley negra en Inglaterra, que también lo retoma Peter Linebaugh, que es que en el siglo XVIII se establece la pena de muerte para los ingleses que se pintan la cara de negro. Qué progre. El blackface, ¿no? Sí. No como nosotros que nos ponían carbón. Para ir a los actos escolares. No. ¿Por qué se pintaban de negro? Porque cuando se privatizaron los bosques,
se perdió el derecho a acceder a la naturaleza. Y muchos plebeyos esto estamos hablando del siglo XVIII, bueno, por las dudas, para no piensen que es algo medieval. O sea, Adam Smith ya había escrito todo, ¿viste? O sea, no. En algún lugar de ese lugar estaba Adam Smith sentado en un banquito escribiendo la riqueza de las naciones. No lo piensan como... no, porque de repente es como que existe una cosa pero no la otra. Sí. O dicen, no, bueno, el capitalismo es incompatible con la esclavitud. Flaco, en Estados Unidos recién en 1860 desapareció la esclavitud. O sea, no me jodas. No, porque el capitalismo... ¿Qué tarde llegó? ¿Qué tarde? Sí, bueno, es increíble. Claro, es que en realidad en 1840 no había capital. Vivían en el feudalismo en Estados Unidos. Sí, más o menos. Más o menos. Era feudalismo con un par de fábricas. Acrobacias intelectuales. El capitalismo esquivando la esclavitud. El micrófono es esclavitud. El micrófono es la esclavitud. Bien, fuera de eso... y entonces el que toca el piso es esclavista. Y te subís ahí. Los plebeyos ingleses se pintaban la cara de negro para ir ilegalmente a recoger madera para no cagarse de frío en el invierno. Terrible. O cazar animales para comer. Perdón, me río, pero es terrible. Y justamente hubo todo un proceso penal para perseguir a aquellos que se pintaban de negro e ilegalmente entraban a los bosques. ¿Por qué le dimos históricamente tanta bola a los ingleses? Bueno, es como si en cada lugar en cada día, en algún lugar del mundo, se conmemorara la independencia de Inglaterra. Sí, debería haber una... Hoy es la independencia, bueno, no sé, nosotros del Imperio Español, y hoy se celebra la independencia del Imperio Inglés. No creo que todavía haya un hecho culmine, ¿no? Que digamos, nos independizamos de los ingleses. Tal vez porque no pasó todavía.